Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Michael. Así es, pastor, tenemos acá una preguntita desde muy temprano. Dice: buenos días, pastor, Dios lo bendiga. Mi pregunta es, ¿cuál fue la necesidad de que ocurriera la transfiguración? ¿Moisés y Elías están en el cielo o solo volvieron para ese momento específico? Bueno, si lees San Juan capítulo 3, verso 13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y lo ha dicho Jesucristo. Eso le dice a usted que no hay nadie de los mortales en el cielo. Ahora, de los humanos. Ahora, ¿por qué aparecieron ellos? Bueno, eso tiene una connotación muy importante en la revelación de Jesús como lo que Él es. Porque hasta ese momento la gente siempre vieron en Jesús un maestro, un líder, un caudillo político. Pero lo que Jesús está mostrando allí es su gloria. Si usted lee bien el pasaje, encuentra de que la gloria de Dios llenó aquel lugar de tal manera que era más resplandor que el mismo día. Y han aparecido Moisés y Elías porque es la forma de que se cumpliera lo que estaba escrito o lo que está escrito en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús va y rumbo a Emaús con unos compañeros del camino y les dice: era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, la necesidad de la transfiguración buscaba hacer consciente a los que con él estaban en el monte de la transfiguración que él era el cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso les permite, no es que ellos vinieron, no, es una visión que Dios les permite a ellos ver. Una cosa es que Dios me permita ver algo, otra cosa es que sea una realidad lo que yo estoy viendo. Porque todos sabemos que en el orden bíblico, pues los mortales como tal, tenemos un ciclo sobre la faz de la tierra, morimos y esperamos la resurrección. El caso de Moisés, pues ya usted sabe que lo enterró Dios mismo, y el caso de Elías fue llevado por un carro de fuego, dice, ¿no? Pero lo que está establecido, según dice la Escritura, es que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y en la Biblia aparecen, por ejemplo, resurrecciones en el Antiguo Testamento y resurrecciones en el Nuevo Testamento. Pero eso no quiere decir que esa gente está viva. Ellos cumplieron su ciclo. Fue un momento donde Dios deja ver uno de sus milagros y luego la persona común y corriente tiene que ir al lugar de donde fue tomado, que eso es lo que dice Eclesiastés. Entonces hay que tener en cuenta el sentido de la transfiguración. Era la forma de generar conciencia en los discípulos que estaban con Jesús acerca de que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y recuerde, fue una visión que Dios les permite tener. Amén. Pastor, nos escriben desde Venezuela y le preguntan al pastor si es verdad que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el cannabis, sí, o la marihuana. Quiero saber si esto es verdad, pastor. Y también dicen que es el ajenjo. ¿La Biblia qué dice al respecto? Con respecto a esa pregunta es muy importante aclararles que la Biblia no dice qué clase de árbol del que nosotros conocemos era. Algunos dicen inclusive que era un árbol de manzana, ¿no?
Pero realmente La Biblia tampoco dice que era de manzana. Tampoco, es una figura que utiliza la Biblia para mostrar en sí la obediencia del hombre. Dios le ha dicho al hombre qué puede hacer y qué no puede hacer. Y ha colocado como símbolos dos árboles. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro, el árbol de la vida. Pero eran símbolos, ¿ya? Y el secreto estaba en la obediencia. Si el hombre hubiese obedecido a Dios, sencillamente hubiese participado del árbol de la vida y no se hubiese dado la muerte para los seres humanos. Pero como el hombre desobedeció, pues se presenta entonces la muerte. Pero en ninguna parte dice la Biblia que sea el famoso cannabis o la marihuana. Con respecto al ajenjo, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, ustedes van a leer acerca de una estrella que, bueno, cae y dice la Biblia que contamina las aguas volviéndolas amargas como el ajenjo, amargas de tal manera que la gente muere. Ajenjo simplemente quiere decir amargura, eso es todo. Y también es una planta que la gente utiliza en el tiempo moderno, pero en ninguna manera quiere decir que ese fuera el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esos ya son invenciones de los seres humanos, como los que dicen que fue un árbol de manzano. Igual, eso no tiene asidero en la palabra de Dios. Pastor, acá nos hacen una preguntita en estos programas acerca del deporte en los hijos, el fútbol, el taekwondo, que si está mal. La Biblia dice que el deporte pues siempre fue parte de la vida cotidiana de la humanidad. Pablo habló diciendo que no todos los que corren en el estadio, ¿ya? Y él luego dice, corred, porque él dice, aquellos corren por una corona corruptible, pero los cristianos por un incorruptible. Y habla de el cristiano que corre por esa corona incorruptible. En otra parte, el apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es obvio que tiene una connotación en el sentido de qué es lo más importante, si lo espiritual o lo material. Pero siempre será mejor que nuestros jóvenes mantengan ocupados haciendo deporte y no frente a las pantallas, frente a la internet, que lo único que hace es, de alguna manera, cuando no se le da un correcto uso, daño a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entonces, el deporte no es malo, dependiendo de la forma como se ejerza. Ahora, hay deportes que realmente sí son muy violentos y que uno dice, bueno, un cristiano no debería de estar ahí. Sin embargo, conozco casos de cristianos que practican esos deportes. Creo que todo deporte es bueno siempre y cuando vaya sin el sentido de, ¿cómo decir?, de saciar la ira. Por eso me llama mucho la atención un deporte que hay, que aunque es muy violento, uno mira que la gente termina la pelea y se abrazan. O sea, lo hacen como un deporte. Muy profesionales. Son muy profesionales, desligan lo profesional de lo sentimental, del ego propio, y aprenden a perder. Y ese fenómeno debe de darse en todos los que practican el deporte, aprender a perder. Que no pase como sucede en algunos casos, donde juegan un partido de fútbol y el perdedor forma el berrinche. No, el que juega tiene que saber que puede ganar o puede perder o puede empatar y no debe de dañársele la conciencia en contra del otro. Cuando la persona no está en condiciones o no tiene la madurez suficiente como para ejercer el deporte de esa manera sana, pues lo más recomendable es que no lo haga.
Pero si la persona lo hace de una manera sabia, pues siempre será mejor que estén ocupados en algo que por lo menos les quema calorías, los tiene distraídos, ajenos a un mundo de maldad que está en las calles y que también está en las redes. ¿Ya? Entonces, si me preguntan a mí, ¿el deporte es malo? No, malo no. Es malo el que lo practica dependiendo de la forma como lo practique. Amén. Pastor, tengo un hijo de 22 años y es bautizado en nuestra iglesia. Se ha conseguido una novia trinitaria, pero la novia no quiere venirse para la iglesia. Nosotros como padres, ¿qué debemos hacer ahí? Muy importante la pregunta, porque si es cierto que los padres de familia siempre tendremos que luchar por el bienestar de nuestros hijos, también es cierto que nosotros criamos hijos, ellos crecen y toman sus propias decisiones. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Generarle conciencia a su hijo acerca de los valores cristianos, que pienso que ya ustedes lo han hecho, y hacerle consciente que al tomar esa decisión de casarse con una persona que no es de su misma fe, sin duda alguna le traerá consecuencias negativas, para que al él dar ese paso tenga claro a qué se va a enfrentar, porque puede darse que por la emoción del momento tome esa decisión y mañana esté diciendo que quiere separarse, que quiere divorciarse. Y la idea del matrimonio es que perdure. Esa es la finalidad del matrimonio. Y eso va a suceder dependiendo de la decisión que yo tome y la capacidad de recibir el consejo antes de, y no después buscar el consejo cuando ya no hay nada que hacer. Sí, porque eso le puede traer muchas consecuencias. Claro. Él es de la iglesia de Pentecostal y ella es trinitaria. Imagínense, eso es el agua y el aceite. Ese es el yugo desigual. Siempre se ha manejado el pensamiento de que el yugo desigual es cuando el cristiano se casa con una persona que no es convertida. Pero es que realmente una persona que pertenece a otra comunidad, desde delicado, el punto de vista nuestro, pues no es convertida. Esa persona puede tener cosas buenas, pero más allá de que se llame cristiana, pues no tienen la misma fe. Y mire lo que Jesús dijo: ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué está diciendo Jesús? Que las personas, para decir que pertenecen a la iglesia del Señor, tienen, no es si quieren, tienen que creer que Jesucristo es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y si usted mire las comunidades aquellas, no creen que Jesucristo es el verdadero Dios. Ellos creen que Jesucristo es una de las personas de las manifestaciones de Dios. Y pues ya eso es grave. Un cristiano, antes de enamorarse, debe de poner cuidado, porque en la iglesia hay las mejores niñas con respecto a su fe. ¿Ya? Las otras niñas de otras comunidades pueden ser niñas sanas, ¿sí? Pero cuando hablamos en relación a la fe, en la iglesia hay niñas sanas en todo el sentido de la palabra y sanas en la fe. Porque ir a buscar donde realmente sí podemos encontrar una mujer sana hablando en lo humano, pero no una mujer sana en la fe. Y eso le va a traer consecuencias. Ustedes tienen que aconsejarlo para que cuando él tome esa decisión, lo haga conciencia, sabiendo que tiene un alto porcentaje que le va a ir mal. Y si él persiste y toma decisión, mañana, cuando venga a quejarse, entonces ustedes háganle saber. Usted sabía que por ahí no se podía meter, nosotros se lo hicimos ver, así que no venga aquí con el cuento de que quiere divorciarse. Eso tuvo que pensarlo antes de casarse. Pastor, acá
Otra pregunta, dice en Apocalipsis 11, habla de los dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? La Biblia dice que tendrán autoridad sobre el fuego y el agua. Son Elías y Moisés. Dice que ellos son los olivos y que son los candeleros que están delante del Señor en la tierra. También dice que tienen el poder de enviar plaga y convertir el agua en sangre. Bueno, la Biblia no dice que son Elías y Moisés. Esas son conjeturas. Esas son hipótesis. Y hay otras. Dicen que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay otra, que es Israel y la iglesia, pero son conjeturas. Esas deducciones surgen en razón a que hay dos personajes en la Biblia que hicieron eso, que es Elías y Moisés. Otros dicen que es Enoc y Elías. Pero realmente la Biblia no define el nombre de esos dos testigos. Simplemente son dos personajes que aparecerán en la semana 70 de Daniel para profetizar al pueblo de Israel y pues aparecen con esas características. Algunos piensan que Dios va a traer a Moisés y Elías o a Enoc y a Elías, pero Dios no enseña que eso sea así. La Biblia no dice que son. Lo que digo ya es un concepto muy personal. Pienso que Dios no tiene necesidad de resucitar a nadie para que haga algo. Dios levantará a dos personas en ese tiempo que cumplirán esa función y que tendrán esas características. Ahora bien, si a Dios se le ocurriera resucitarlos y traerlos a cumplir esa función, pues tampoco estamos en condiciones de cuestionar, porque al final Dios es soberano y Él hace lo que quiera y cuando quiera y donde quiera y nadie puede decirle nada. Pero bíblicamente no se puede mostrar que sea Moisés y Elías. Pastor, una hermana me pregunta, y yo le paso la pregunta al pastor, ¿qué se necesita o cuáles son los requisitos para una hermana ser esposa de pastor? Primer requisito, que un pastor se enamore de ella. Listo. Creo que ese es el primero y único requisito. Y para que eso suceda, si es un pastor, ella tiene que haber reunido algunas cosas como ser convertida al evangelio. Porque si un pastor se llegase a enamorar de una mujer no convertida, no podría ser pastor. ¿Ya? Entonces, el único requisito es que sea una mujer convertida al cristianismo. Cuando hablo de conversión estoy hablando de una mujer idónea, una mujer ejemplar, una mujer de buen testimonio, una mujer piadosa. Eso es todo. Y con esto quiero hacer claridad porque sé que hay esposas de pastores que viven frustradas porque les estigmatizan a causa de que no son conferencistas, que no son predicadoras, y entonces algunos, inclusive sus esposos, se sienten como de alguna manera desfavorecidos, pues piensan de que la mujer debe de ser como es el pastor. Y es bueno que se comprenda que en la iglesia no existen pastoras, existe pastor. Eso es lo que maneja la iglesia. Y la iglesia lo hace basado o basándonos en lo que está escrito en el capítulo 4, el verso 11 de la carta a los Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Observe que todo va definido bajo la figura masculina, no aparece ahí la figura femenina. La iglesia, partiendo de ahí, ordena a los pastores al santo ministerio. Entonces, la esposa del pastor no es pastora, como la esposa del médico no necesariamente es médico, como la esposa del ingeniero no necesariamente es ingeniera. ¿Ya? Entonces es bueno que también establezcamos eso. Algunas comunidades religiosas permiten que las mujeres sean pastoras, pero hasta hoy en la iglesia nuestra no existe eso y creo que difícilmente sucederá.
Entonces, para ser esposa de pastor, lo único que necesitas es que seas una mujer temerosa de Dios, que un pastor se enamore de usted y que se case. No necesita ser una predicadora, ni un evangelista, ni yo qué sé, ni una conferencista. Cuanto necesitas es ser maestra del bien. Y para ser maestra del bien, recuerde lo que dice Merceditas, se enseña más viviendo que hablando. Muchas mujeres hablan con sus hechos, como lo dice Proverbios 31, ¿no? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Alábenle las obras de sus manos y en las puertas sus hechos. Eso es lo que dice. Entonces uno llega a la conclusión de que pueden haber mujeres que mueven muy fácil la lengua, pero dejan mucho que desear en su testimonio. Hay otras que no hablan, pero viven la vida cristiana. Y yo, en mi caso personal, pienso que la mejor esposa para el pastor es aquella buena esposa, buena madre, buena cristiana, buena ciudadana, que cumpla con sus deberes en los campos que le compete como peregrina que va en pos de una patria mejor y que está al lado de su esposo para apoyarlo en las decisiones ministeriales. Amén. Pastor, en el día de hoy hay maldiciones generacionales. Bueno, según el Éxodo capítulo 20, ustedes encontrarán que una de las amonestaciones al pueblo de Israel fue: habló Jehová Dios a Moisés diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Y luego les da una explicación, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los teólogos de la prosperidad hablan mucho de las maldiciones generacionales, pero es muy importante que las personas comprendan que cuando yo llego a Jesucristo, el pasado de mi familia y mi pasado queda atrás. Es decir, se cumple lo que está escrito en otra parte. Los hijos no morirán por los pecados de los padres, ni los padres morirán por los pecados de los hijos. Se cumplirá lo que está escrito en Ezequiel capítulo 18, cuando leemos que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre. Pueden haber muchas maldiciones, pero cuando yo recibo a Jesucristo, Dios convierte Pastor, las maldiciones en bendiciones. Pastor, y si en este tiempo en un hogar cristiano se presenta una discordia entre la familia y el papá le dice al hijo, Lo maldice. no le va a ir bien en la vida, se acordará de mí que no le va a ir bien en la vida. En este tiempo, ¿qué hay? Dependiendo de la razón y el momento. ¿Por qué? Porque a veces los padres de familia, a causa de la crisis del momento, soltamos palabras necias. Y también está escrito que la maldición sin causa no llega. Ahora, si es que el hijo ha tenido un comportamiento de deshonra a sus padres, ¿ya? Y a causa de ello, el padre llega un día en que profiere esto, solo hay una manera de que desaparezca ese problema. Y es que la persona repare el camino, es decir, se arrepienta de su mala acción, pida perdón a sus padres y pida perdón a Dios, y entonces inicie una vida nueva y desde ese momento el pasado no cuenta. Listo. Pastor. Ahí hay una pregunta que tiene Andrés. ¿Listo? Pastor, aquí nos preguntan, dice un hermano, Dios les bendiga. Pastor, ¿puedo orar por un enfermo sin haber hablado en nuevas lenguas? En el orden bíblico, sí. Estas señales seguirán a los que creen. Sí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán. Según ese pasaje, después de que la persona cree a Dios y se bautiza, tiene la investidura suficiente para orar por los enfermos. ¿Ya? Estoy diciendo lo que dice la Biblia. San Marcos capítulo 16, verso 16 en adelante. Pastor, un predicador de la iglesia se divorcia. ¿Puede seguir sirviendo a Dios en la predicación y podrá llegar a ser un pastor? 3 cosas o 4 que debe de saber la persona que hace la pregunta. Número 1, si esa persona se divorció siendo inconversa, ¿ya? Viene a Cristo, se convierte y se bautiza y es lleno del Espíritu Santo y da buen testimonio, él puede servir en la iglesia, puede volverse a casar, inclusive puede llegar a ser pastor. Pero si se divorcia Claro, en la iglesia. hay excepciones. Esa es una de las excepciones. Porque cuando ese fenómeno se da, las autoridades superiores de la iglesia, como es el Honorable Consistorio de Ancianos, a quien llegan esas solicitudes, ellos hacen el estudio pertinente y dependiendo de lo que ellos decidan, puede darse que llegue a ser pastor. Yo conozco un caso de esos, ¿ya? En cerca de 5,000 pastores que hay en Colombia. Conozco uno de esos, que pienso que es como una excepción. Ellos han hecho un estudio muy minucioso. Bueno, o sea, en razón a eso es que digo, puede llegar hasta. Ahora bien, si la persona se casó siendo cristiano y luego se divorcia y dice, ¿puedo servir en la iglesia y ser pastor? 2 cosas que debe tener en cuenta ahí. La primera, no podrá ser pastor. No podrá ser pastor. Eso sí debe quedarle claro. Así el fallo del Tribunal Eclesiástico Le haya salido favorable. Así le haya salido favorable. No puede ser Hasta pastor. hoy, la iglesia no permite pastores divorciados, que habiendo sido creyentes casados dentro de la iglesia, se divorcien y luego se sometan al tribunal eclesiástico y les salga favorable. Esa persona podrá servir en la iglesia, inclusive... Pero sí puede ser predicador. Claro, en la iglesia puede inclusive ser hasta diácono. Si el fallo le sale favorable. Si el concepto le sale favorable. Y si le sale desfavorable. Y si le sale desfavorable, el pastor de la iglesia no podrá hacerle ceremonia matrimonial y él no podrá desempeñar ninguna actividad dentro de la iglesia. Ninguna. Y si el pastor de la iglesia llegara a hacerle ceremonia a esa persona que ha recibido el fallo desfavorable o el concepto desfavorable, ese pastor está en graves problemas. Y si el pastor de la iglesia colocara a ese creyente a ejercer algún cargo de carácter administrativo dentro de su iglesia y llegase a oído de las autoridades de la iglesia, ese pastor está en graves problemas. No podrá. Eso es lo que dice la reglamentación de la iglesia. ¿Ya? Hasta ahora eso es lo que hay. Ahora, que si es salvo o no es salvo, eso sí ya le compete a Dios y al individuo que ha dado ese paso y que pues dentro de la normatividad de la iglesia no hay manera de definirlo, pero pues ya esa situación entre el hombre y Dios es otra cosa. Pero dentro de la organización están las reglas claras. Si la persona se sometió al tribunal eclesiástico y le salió favorable el concepto o el fallo que llamamos, él podrá casarse, tendrá derecho a que le hagan ceremonia y podrá ejercer cargos administrativos dentro de la iglesia local, excepto ser pastor. En caso de que le haya salido desfavorable, no podrá hacérsele ceremonia, ningún pastor podrá.
ni tampoco podrá ejercer ningún cargo dentro de la iglesia local. Pastor, acá nos piden una explicación sobre 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 17 y 18, haciendo referencia a quién es Himeneo y Fileto. Bueno, son dos personajes que se apartaron de la fe diciendo que la resurrección ya se efectuó. Eso es lo que ahí está explicadito. Eran dos personajes de la iglesia. A ver, vamos a tratar como de ampliarle el conocimiento a la persona, porque sé que él quiere conocer algo más. Recuerde que Timoteo es un pastor, Pablo es superior, Pablo está instruyendo al joven Timoteo en el ejercicio del ministerio, y Timoteo es el encargado de orientar la iglesia en Éfeso, que ha crecido. Seguramente allá se han levantado dos personajes que tienen nombre, Himeneo y Fileto. Algo así como decir Carlos y Michael, o como decir Felipe y Andrés, que estando dentro de la iglesia toman una decisión apóstata. Se apartan. Se apartan. Se desvían de la verdad. Se desvían de la verdad. A eso es a lo que él se refiere. Sigamos. Pastor, me gustaría saber de dónde venían los hijos de Dios que dice en Job 1:6. Claro, se está refiriendo a los ángeles. Recuerde que ya hemos dicho aquí que hay 4 clases de hijos de Dios. 4 clases de hijos de Dios. Entonces, hay hijos de Dios que son ángeles por creación. Hay hijos de Dios, hablando humanamente, que se llama Adán y Eva por creación. Hay hijos de Dios que se llama el pueblo de Israel por elección. Y hay hijos de Dios que se llama la iglesia por adopción. A esos hijos de Dios. Pero la pregunta, pastor, es ¿de dónde venían? Porque el versículo dice, un día vinieron a presentarse. Todos los seres creados se presentan delante de Dios. El Evangelio claro, el Evangelio dice que los ángeles contemplan la faz del Padre. Y una prueba de eso es lo que menciona Isaías capítulo 6 acerca de la adoración de los querubines, diciéndole al Señor, santo, santo, santo. Entonces, recuerde que esos que aparecen ahí están precisamente relacionados con aquellos que son hijos de Dios por creación, entre ellos los ángeles, los hombres, Israel, la iglesia. Para ese tiempo no estaba la iglesia. Para ese tiempo no estaba el pueblo de Israel todavía, como pueblo heredero a la promesa. Entonces, sin duda alguna, se estaba refiriendo a estos seres espirituales. Sigamos. Pastor. Mientras ahí encuentra, aunque la tiene, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a toda la iglesia en el Popular 1 en Medellín, a todos los antioqueños que me siguen en las redes sociales, no solamente al los pastor Guillermo, pastor, mucha gente. Hay mucha gente en todo el mundo, al pastor de Yarumal, de la iglesia central, a esa familia pastoral de la iglesia del Popular 1 que me trataron como a un ángel. Yo les dije que los iba a saludar hoy y no podía dejar pasar esta oportunidad. Un abrazo para el pastor, su esposa y sus hijos que son pastores y esa iglesia maravillosa del Popular 1. Ahora sí, sigamos. Andrés. Pastor, nos pregunta un hermano diciendo, Dios les bendiga hermanos, que si la pregunta es si en el cielo nos vamos a reconocer los unos con otros. Hay 2 hipótesis al respecto. Una, que sí nos vamos a conocer. Y pues lo hacen inclusive en las ceremonias fúnebres. Exhortan a los allí congregados diciéndoles que, bueno, si quieren verse con ese ser querido, pues deben de seguir los pasos que éste dejó. Esa es una hipótesis. La otra es
que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. Como también dice en otra parte, de lo primero no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Son dos hipótesis diferentes. Desde mi punto de vista, humildemente, en lo personal a mí me parece que el cielo, uno teniendo memoria de todo, pues no sería tan cielo, ¿no? Imagínate un padre de familia que mira la desgracia de sus hijos en la tierra. O darse cuenta que la familia se le perdió. O darse cuenta no. que sus padres se perdieron. Sí. Pues no sé cómo se sentirá esa persona en el cielo. Cuando el pensamiento que tenemos nosotros de cielo es lugar de regocijo, de alabanza, de alegría, de bienestar, de paz, de adoración. Entonces, es mi manera de pensar. Respeto mucho lo que otros piensen. Amén. Por eso le planteo las dos hipótesis. Son muy respetables. Usted sabrá ahí en cuál de ellas se ocupa. En mi caso personal, yo lucharé porque yo y mi casa seamos salvos para estar en la presencia de Dios. Independientemente de que haya memoria de lo de aquí o no haya, yo pueda tener una verdadera paz eterna en el cielo. Porque una paz en el cielo, sabiendo que los hijos o la mujer o los padres o los hermanos se condenaron, no hay paz, no habría paz. Pastor, ¿qué consejo daría la iglesia acerca de la celebración del amor y la amistad? Pues son fiestas sociales, Sí. comerciales. Eso no tiene ninguna connotación, excepto la que usted quiera ponerle. Sí. Porque también hay gente que le pone misterio a todo, ¿no? Yo recuerdo que una vez me visitó un amigo que hablaba mucho de los subliminales. Y quise pues darme cuenta cómo era el cuento de los subliminales. Y le mostré un cuadro y él encontró ahí el misterio. Porque las personas son conforme a lo que creen. Entonces, si una persona piensa que invitar a almorzar a alguien el día lunes es pecado, pues según Romanos capítulo 14 es pecado. Pero si piensa que no es pecado, no es pecado. Si piensa que regalar una flor el día martes es pecado, seguramente será pecado. Pero si piensa que no es pecado, pues no es pecado. La Biblia dice, si nuestra conciencia no nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Entonces las personas tienen que aprender a librarse de tantos prejuicios que afectan a los cristianos y que los desvían del verdadero sentido del cristianismo para echar mano a cosas que no tienen sentido, que reflejan la inmadurez, la niñez. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, encontramos cristianos que dicen que no se puede sacar un día que para invitar a mamá a almorzar, porque pues eso ya es algo malo. O que no se puede sacar un día para llevar a papá al centro comercial y comprar un vestido, porque eso es malo. Entonces, un día se levantarán diciendo, no me puedo levantar hoy de la cama porque es pecado. Y entonces se queda y las articulaciones se atrofian y quedarán reducidos en la cama por prejuicios que nada tienen que ver con el cristianismo. Amén. Pastor, ¿cómo se les llama a las personas que escuchan las enseñanzas, las predicaciones y nunca toman la decisión de caminar con Cristo? Bueno, pues, ¿cómo les llamamos? Incrédulos. Porque si no creen es porque son incrédulos. ¿Qué pasa con ellos que no creen? Si se mueren, se pierden. Si Cristo viene, se quedan. Hay un himno en el himnario Lluvia de Bendición, el número 16. Se muere casi creyendo. Se muere casi creyendo. Y ese casi creyendo es completamente perdido. Con Dios se es o no se es. En Dios no existe parte intermedia. Ese es el mensaje que aparece a la iglesia de la Odisea. Debes de ser caliente o frío.
Porque si estás ahí en que muy bueno, pero muy desagradable el mundo, pero y no decides su vida para Dios, pues te vas a perder. Yo te motivaría para que de una vez decidas tu vida hoy para Dios. Amén. Porque ese es el consejo. Ustedes leen desde la ley. Dios dijo, aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y da un consejo adicional. Escoged el bien para que viváis. Entonces, el interés de Dios es salvarlo. Y por eso le ha dado todas las posibilidades. Es usted el que tiene que tomar la decisión. Dios hizo la obra que necesitabas para ser salvo. Pero el ser salvo va a depender de tu decisión. Amén. Porque Cristo murió por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Soy yo el que decido si me acojo a la salvación que Dios me da o no. Pastor, un consejo. Dice, en mi hogar siempre he tenido un problema. Ahora mi cuñada está quedándose con nosotros, pero no quiere respetar las reglas de la casa. Y mi esposa no me apoya y me juzga cuando le llamo la atención. Este pobre mártir es muy bueno que si es miembro de la iglesia busque a su pastor y pida consejería pastoral. Ojalá que lo haga junto con su esposa, donde planteen los pro y los contra acerca del problema que están viviendo. Porque yo puedo decir algo aquí, pero es muy posible que no sea lo suficientemente objetivo. Creo que todas las parejas deben de entender que hay una escala de valores. Dios, mi familia, mi iglesia. Con eso quiere decir que terceras personas no deben de intervenir ni afectar la buena marcha de la familia. Y el esposo como la esposa, el familiar del uno como del otro, en el momento que quieran intervenir y afecten la relación, la pareja deben de tener la madurez suficiente para decirle, cuñada, sea de él o de ella, la apreciamos, la valoramos, pero no vamos a permitir Exacto. que su intervención Exacto, dañe sí. nuestra relación. Sí, sí. Así que se comporta como exigimos acá, o por favor, es mejor que se retire de la casa y si hoy o mañana te podemos servir, te vamos a servir. Sigamos. Pastor, hay una persona, alguien me hizo una pregunta que yo no pude responder, y entonces él la hace. Ayúdeme, pastor. Hay una persona que está a punto de morir y necesita el bautismo. El pastor está ausente. ¿Un hermano lleno del Espíritu Santo lo puede bautizar? Desde el punto de vista organizacional, no. No existe en el reglamento interno de la iglesia que eso sea viable. Desde el punto bíblico, tampoco, porque para poder administrar el bautismo a una persona, debe de ser alguien que tiene el llamado de Dios al ministerio y que haya sido enviado por la iglesia. Ahora bien, si el pastor de la iglesia está distante y la persona está a punto de morir y él dice, porque ahí hay dos cosas que hay que aclarar, y es que muchos cristianos quieren que su familiar se salve en el último momento de su vida, cuando no oye, ni ve, ni entiende. Entonces quieren bautizarlo como, y eso así no funciona. La persona debe pedir el bautismo. Es en estado de conciencia que debe hacerlo. Ahora, un supuesto. El pastor está en la asamblea y el paciente está en las montañas del Caquetá y dice que quiere bautizarse. Llaman al pastor y entonces el pastor dice, venga, no puedes bautizarlo, excepto que mis superiores me autoricen para que yo delegue la autoridad. Entonces ya eso sería otra cosa. Entonces el pastor llama a sus superiores y sus superiores le dirán sí o no. Si sus superiores lo autorizan, bueno, ya es otra cosa.
Pero si los superiores no autorizan al pastor, el pastor no está en condiciones de definir esa situación. Ah, pero ¿y si se muere sin el bautismo? ¿Cuántos años tuvo esta persona para bautizarse? Es que el bautismo no es para salir del paso, no es un formalismo. El bautismo define la salvación del hombre. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Dios le da vida al hombre y le da la oportunidad. Si tiene 12 años, si tiene 15 años, si tiene 30 años, 40, 50, 70, 80 o más, y se muere sin el bautismo, no es porque Dios no le haya dado la oportunidad, no es porque no haya habido quien le predique, porque afortunadamente hoy hay abundancia de pan. Entonces, si se muere y se pierde, no es culpa del pastor. ¿Ya? Culpa es de la persona que se pierde, porque habiendo tenido la oportunidad la despreció. Hay una historia reciente, no sé si la dije aquí alguna vez en la radio. Hay una persona que viene desde lejos y llega a la ciudad de Bogotá. Desde la ciudad donde ella viene me llaman que la persona viene enferma, pero que vive en unión libre y bueno, que quiere bautizarse. Entonces yo pido el teléfono de la persona, la llamo, hablo con esta persona y le digo que solo tiene dos posibilidades. Una, se casa con la persona, o dos, se separa para que se pueda bautizar. Porque yo no puedo bautizarlos estando en unión libre. Aquí no estamos interesados en mojar a nadie. Y ningún pastor debe bautizar a una persona que vive en unión libre. Entonces, bueno, se queda en silencio total. Como a los 5 o 6 meses me llaman diciendo que la persona quiere bautizarse, que esté en el hospital, que esté en los últimos momentos. Y bueno, pues entonces tráigala y la bautizamos. No, que no la dejan salir del hospital. Ah, bueno, y en el hospital se bautiza. No, allá no se puede bautizar. Bueno, entonces no puedo hacer nada, porque pues ella tuvo tiempo y no tomó la decisión. Toda una vida y 6 meses más de misericordia y la persona no decide. Solo cuando ya no puede ni salir ni permitir que las personas entren, como el caso que hemos vivido en esta pandemia donde no se puede ingresar. Y la persona se pierde, no es culpa de la iglesia, tampoco es culpa del pastor, es culpa de la persona que tuvo toda la oportunidad y no la aprovechó. Lo que pasa, pastor, pienso que es que hay veces que la familia queremos entrar al cielo a nuestra familia a las malas y no. Y así no funciona. Yo, por ejemplo, como cristiana, llevo 47 años en la iglesia, yo no me sentiría ni daría la autorización para bautizar a nadie. No. Porque todo tiene un. Y mucho menos bautizarlo. Por eso. ¿Que porque ya se va a morir? No. No. Las personas deben de decidir. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Pastor, a mí me sucedió cuando mi padre estaba muy grave ya para morir. Mi hermano me llamó y me dijo, lo bautizo, dígame, solo que usted me diga, sí, bautícelo. Yo dije, no, ¿para qué? Él es el que tiene que... Y su hermano era pastor. Exacto, tuvo mucho tiempo. Y ya a la hora de la muerte, bauticémoslo. No. Y no, es el enfermo el que pide el médico. Claro. Y mi papá murió sin bautizarse, lamentablemente, pero ¿para qué le íbamos a mojar? Exactamente. Vamos con la última. Pastor, acá hay otra preguntita referente a lo que estábamos hablando también anteriormente. Y dicen, ¿tendremos conciencia en el cielo? Porque entonces, ¿cómo seremos recompensados por lo que hicimos? Bueno, eso ya lo entenderemos cuando estemos allá. Por eso yo les planteé 2 hipótesis. Si usted piensa que allá se va a conocer con su familia y con eso es respetable, algunos lo piensan así. Aquí lo más importante, me parece a mí, no es estar pensando si sí o si no, sino ser salvos. Después de que seas salvo y estés allá,
despreocúpate por el momento de lo demás, que lo importante es ser salvo. Y afortunadamente Cristo hizo la obra para nuestra salvación. Es a usted y yo a quien nos corresponde dejarnos salvar de Dios. ¿Ya? De ahí para allá, despreocúpate.